de mercado para América Latina. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema que está ocurriendo, ya está ocurriendo en algunas ciudades de Sudamérica, de Latinoamérica, y está ocurriendo en Estados Unidos también, y es la desconexión de los canales de TV analógicos y cambios en el espectro. Claro, esto es diferente para cada país. Vamos a ver algunas de las cosas que pueden suceder, algunos de los casos que pueden suceder cuando venga este tipo de cambio. Entonces, primero una advertencia. Advertimos que este tema puede ser diferente en cada país, claro. Em, la transición de TV analógica a digital puede variar por país, depende de los reglamentos gubernamentales del país, depende también de las cadenas de televisión del país. Entonces, recomendamos consultar con su distribuidor autorizado de Shure para asegurarnos que si los cambios son correctos. Y siempre también recomendamos consultar con el distribuidor autorizado del mismo país para, para precio, disponibilidad de productos Shure y también para precio y disponibilidad, por ejemplo, de diferentes bandas que están disponibles en el mismo país. El distribuidor autorizado siempre va a tener un poco más de información sobre lo que está ocurriendo con el espectro en el país mismo. Veamos entonces los cambios en el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es lo que usamos nosotros para comunicar audio, ya sea en un sistema inalámbrico de micrófono o sea en un sistema inalámbrico de monitoreo. Em, el espectro electromagnético entonces está teniendo algunos cambios, especialmente en el mundo entero, pero también especialmente en Estados Unidos, en el hemisferio oeste, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Viene a ser útil recordar que el espectro RF es un espectro limitado. ¿Qué significa eso? Que eh, ups, el uso del espectro de radiofrecuencias se puede definir como un beneficio público de uso limitado dependiendo de las entidades gubernamentales. Las entidades gubernamentales entonces eh, separan las frecuencias que podemos usar, digamos si necesitamos usar un sistema inalámbrico con licencia o sin licencia. Con licencia serían estaciones de televisión, por ejemplo, estaciones de radio. Eso lo dictan las entidades gubernamentales. Ejemplo, en algunos países es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en algunos países son las comisiones federales de comunicaciones. Hay diferentes entidades gubernamentales que establecen los reglamentos de radiofrecuencia. En Brasil, por ejemplo, está Anatel, que usa unos reglamentos algo más estrictos que en el resto de los países. Entonces el caso puede variar. Normalmente podemos usar la parte del espectro electromagnético abajo de 3 GHz. En esa frecuencia se propaga por el espacio sin cables o materia física y se usa en mayor parte por sistemas de radiocomunicación. ¿Qué significa eso? Que no solamente estamos nosotros, ingenieros de audio, estamos usando nuestros sistemas inalámbricos, pero también televisión, radio, sistemas de comunicación, radios walkie-talkie, intercoms, todos esos están utilizando radiofrecuencia, incluyendo también telefonía celular. Entonces tenemos que tener en mente el espectro RF se está separando para diferentes usos, para diferentes usuarios de radiofrecuencia como televisión, radio, intercomunicación, compañía celular. Entonces el uso del espectro es reglamentado. Hay una Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta unión controla el uso del espectro mundialmente. Entonces las entidades gubernamentales tienen que consultar con esta Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y las entidades gubernamentales locales son responsables entonces de promover el desarrollo de telecomunicaciones en cada país para lograr una infraestructura moderna y eficiente de telecomunicaciones, capaz de ofrecer a la sociedad servicios adecuados, diversificados, a precios justos, a través de todo el territorio nacional. Estas entidades gubernamentales entonces son los que dictan ese reglamento. Reglamentos como por ejemplo licencias para televisión, no tener licencias para sistemas inalámbricos, de micrófono, de monitoreo. Pero claro, si por ejemplo se negocia algo con, digamos, las compañías celulares para tomar un cierto rango de frecuencia, esas entidades gubernamentales pueden seccionar esa banda de frecuencia para
solamente ese uso específico. Si digamos en algún país hay alguna parte del espectro que está seccionado solamente para televisión, entonces esa área solamente se puede usar para televisión y no para micrófonos inalámbricos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, de nuevo, compañías de de telefonía celular. Si desean seccionar una sección, pueden hacerlo solamente para el uso de telefonía celular y en ese caso, ya no podríamos usar sistemas inalámbricos o canales de televisión en esas frecuencias. Aquí vemos entonces el espectro electromagnético, cómo está seccionado, de una manera un poco más básica. Pero si pudiéramos ver el espectro electromagnético en frecuencias, tenemos frecuencias más bajas aquí a la izquierda, a frecuencias más altas aquí a la derecha. Frecuencias bajas se utilizan típicamente para radio AM. Em, las siglas que vemos aquí, VLF, LF, MF, son siglas que se asignaron en Estados Unidos, son siglas en inglés. VLF significa Very Low Frequency, Medium Frequency, High Frequency. VHF viene a ser Very High Frequency, UHF, Ultra High Frequency. Entonces estas frecuencias se utilizan para diferentes especificaciones, diferentes usos. Radio AM, por ejemplo, usa frecuencias muy bajas. También, por ejemplo, navegación marítima usa frecuencias muy bajas, porque frecuencias bajas pueden viajar más lejos en el agua, en lugar de usar el aire. Televisión y sistemas inalámbricos ya utilizan VHF o UHF, y de ahí llegamos ya a radar, microondas. También tenemos infrarrojo, luz infrarroja. Tenemos la luz visible, si podemos ver la franja negra aquí al medio, esto es lo que nosotros podemos ver. Los colores tienen una frecuencia también. La luz visible sería la franja negra que vemos aquí. Más arriba de eso ya tenemos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Esto ya se utilizarían para ciencia o para laboratorios de espacio o astronomía también. Si vemos aquí entonces, mientras la frecuencia sea más baja, la longitud de la onda es más larga. ¿Qué significa eso? Que en frecuencias mucho más bajas vamos a necesitar una antena más grande. Vamos a necesitar también, por ejemplo, si podemos ver las antenas que se utilizan en VHF son un poquito más largas, un poquito más grandes, porque la longitud de onda es más larga. La onda tiene un tamaño más grande y también necesita un cierto tiempo a desplazarse para poder llegar de punto A punto B. Mientras que las frecuencias más altas, mientras la frecuencia más alta requiere menos longitud de onda, la longitud de onda es más corta, entonces en frecuencias más altas la antena es más pequeña. Eh, Esto también, por ejemplo, nos dice que por eso podemos usar sistemas inalámbricos de monitoreo con antenas de un tamaño, claro, compacto para que se puedan portar, para que podamos usarlas en un escenario y no tener que usar una antena muy muy grande para el evento. Es porque la frecuencia es un poco más alta que frecuencias más bajas, tiene menos longitud de onda. Ahora, en el espectro de radiofrecuencias aquí lo vemos cómo está seccionado por los diferentes gobiernos, las diferentes entidades gubernamentales. El espectro de radiofrecuencia entonces está seccionado. Hay algunas secciones que no podemos usar ya sea por navegación marítima, navegación aérea, navegación del espacio, astronomía. Son áreas seccionadas que no podemos usar ni siquiera con licencia, por ejemplo. Y hay zonas que podemos usar con licencia o sin licencia. Aquí entonces está el espectro de 300 MHz a 3 GHz. Este es un espectro muy valioso. 300 MHz a 3 GHz es el espectro de la banda UHF. 300 MHz para abajo ya es VHF y 3 GHz para arriba ya es otra banda. Entonces UHF es un espectro muy valioso, em, pero también está seccionado por para diferentes usos. Aquí entonces vemos las bandas que pueden usar los sistemas inalámbricos.
Estas son bandas que no requieren licencia. Entonces así podemos entrar a una tienda, por ejemplo, y comprar un sistema inalámbrico y podemos usarlo, podemos ponerlo al evento sin tener que ir al gobierno a pedir un permiso o una licencia. Estas secciones entonces podemos usar sistemas inalámbricos aquí, pero también se usan para otros medios de radiocomunicación, por ejemplo, radio, televisión. En el espacio 2.4 GHz, por ejemplo, se utiliza mucho para Bluetooth, Wi-Fi, sistemas de computación, routers em, y accesorios de computadoras. Entonces, estos espacios los podemos usar sin licencia, pero acuerden que tenemos que compartirlos con otros usos. Veamos entonces la transición de canales de televisión analógico a digital, porque voy a regresar a esta lámina. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos UHF-TV, VHF-TV. Pronto, los canales de televisión en Sudamérica, ya ha pasado en Estados Unidos, ya ha pasado, por ejemplo, en Brasil, ya ha pasado en México también, que tenemos la televisión ha transicionado de canales analógicos a canales digitales. Esto nos va a afectar. ¿Por qué? Esto entonces muestra cómo funciona un canal de televisión analógico, un canal de televisión análogo. Ocupa un espacio de 6 MHz, que en el espectro en completo no es mucho espacio. La televisión analógica entonces ocupa tres señales: video, que la vemos aquí a la izquierda, imagen, o sea, lo que vemos en la pantalla, color, croma. Si solamente vemos la imagen es blanco y negro, pero con la señal de color ya vemos la televisión en color, y audio, sonido, o sea, lo que escuchamos de la programación de TV. Esto entonces es el canal que ya va a ir desapareciendo poco a poco. En la televisión análoga, esta imagen es lo que decimos que es una especie en extinción, porque los canales están transicionando de analógico a digital. Em, tran- Se transicionan a digital por un tema de que la transmisión es, claro, de mejor calidad, y también la transmisión es más estable que televisión analógica. Pero esto es lo que sucede. En televisión analógica, por ejemplo, podíamos tener un micrófono, dos micrófonos en este espacio en blanco, con poco ruido de piso de radiofrecuencia. Podíamos tener otro micrófono entre croma y sonido. Entonces podíamos poner 2, 3, 4, 5 a veces micrófonos inalámbricos en este espacio de 6 MHz, compartiéndolo con un canal de televisión. Ahora esto es lo que sucede con la televisión digital. La televisión digital entonces ocupa el mismo rango, 6 MHz, pero ahora ocupa todo ese espacio. Ya no hay espacio aquí entonces para poner un sistema inalámbrico, un micrófono o un sistema de monitoreo. Entonces, cuando tengamos esa transición de analógico a digital, vamos a ver que la televisión digital, como ocupa más espacio del espectro, nos va a quitar un poco más cada vez espacio para usar sistemas inalámbricos. ¿Cuándo ocurre la transición? Claro, varía por país, porque varía por los diferentes gobiernos. Esta transición ya tenía un poco de retraso. Algunos países se supone que deberían haberlo hecho en 2017 o este año 2018, pero en algunos casos se está demorando un poco. En los países más prominentes de Latinoamérica, por ejemplo, México, ya tiene canales digitales, ya tiene la transmisión de canales digitales desde enero del año pasado. Costa Rica todavía estamos en transición. Se espera que a 2019 ya va a ser todo televisión digital. En Guatemala se espera que la televisión digital va a transicionar a inicios de 2019. En Honduras también en transición, 2018. En Panamá en transición, todavía no se sabe cuándo exactamente va a pasar a televisión digital. En Colombia también en transición a 2019. En Ecuador en transición, y se espera que este año ya sea todo televisión digital. En Perú y Chile 2020, y Argentina también en transición. Se espera que ya todo sea televisión digital en todas las provincias en septiembre de 2019. Entonces no va a ocurrir todo de una vez. Este cambio va a ocurrir poco a poco, y depende del país, depende de las reglas gubernamentales del mismo país. Ahora también ocurre que hay un cambio en la transición de señales de celular en Estados Unidos. Esto es algo que
se negoció con la FCC. La FCC es la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos. Y lo que ocurre es, las compañías de transmisión celular han negociado con canales de televisión para usar el rango de 617 MHz a 698 MHz. Por eso es que si ven en la página de Shure, por ejemplo, y buscan un sistema inalámbrico en particular, ven que hay diferentes bandas y la banda de 616 MHz para arriba ya está descontinuado. Es por esto, es porque las compañías de transmisión celular han negociado con canales de TV para ocupar el rango de 617 a 698 MHz, y los canales de televisión que estaban en ese rango entonces se van a tener que mover. Se van a tener que mover o más abajo, 617 MHz para abajo, o para arriba. El caso también, 700 MHz para 800 MHz también ha sido seccionado. Entonces, Shure tampoco puede producir sistemas entre 700 y 800 MHz. Todavía no se sabe cuál de las compañías van a operar en cuál frecuencia, pero 70 MHz del espacio va a ser alocado a las compañías de telecomunicación. Ahora, eso sucede en Estados Unidos, pero una cosa que vamos a ver adelante es que la transmisión en estas frecuencias es más eficiente, lo cual nos dice que esto, aunque está pasando en Estados Unidos, puede pasar en Latinoamérica en un futuro cercano. Como estábamos diciendo, Shure ya no puede producir sistemas en la banda que cubre 616 MHz a 698 MHz, y Shure ya no produce sistemas en la banda 700 a 800 MHz desde 2010. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes sí podíamos usar micrófonos inalámbricos, sistemas de monitoreo, entre 470 MHz hasta 800 MHz. Y ahora ese espacio se ha ido encogiendo poco a poco. Ya de hace 8 años ya no podemos usar de 700 MHz para arriba. Y ahora, a partir de recientemente, a partir del año pasado, ya no podemos producir sistemas de 616 MHz para arriba. Entonces se nos está limitando el espacio a 470 MHz a 616 MHz en Estados Unidos, y también, claro, mundialmente, porque Shure ya no produce esos sistemas. Entonces vamos a ver que si hay más televisión digital y también están las transmisiones de celular entrando a esas frecuencias, significa que vamos a tener menos y menos espacio mientras pasen los años. Y esto ya ha estado sucediendo de hace unos años. Por ejemplo, sistemas que antes podíamos usar libremente, podíamos usar 10, 15, 20 canales, como el sistema SLX, por ejemplo, o los sistemas SBX de Shure. Por eso es que ahora ya no podemos usarlos con tanta flexibilidad, porque estamos entrando con diferentes señales de televisión digital, por ejemplo. Eso nos va quitando un poquito espacio poco a poco, cada vez más. Veamos entonces, y este proceso en Estados Unidos se completa en 2020, que significa que a partir del próximo año ya va a ser ilegal en Estados Unidos usar un sistema inalámbrico que va de 700 a 600 a 800 MHz, más o menos. Que significa que si la Comisión Federal de Comunicaciones, si por ejemplo tenemos un evento, estamos de gira y llegamos a Estados Unidos con equipos que van de 616 MHz para arriba a 698 MHz, entonces si la FCC ve o de alguna manera detecta que estamos usando esas frecuencias, nos puede caer una multa, una infracción, y es una multa muy alta. No recuerdo el número específicamente, pero son miles de dólares por sistema. Entonces, si estamos utilizando múltiples sistemas entre 616 MHz a 698 MHz, nos puede caer una infracción muy muy alta. Y eso va a ocurrir en finales de 2019, comienzo de 2020. El proceso se completa en 2020. ¿Por qué es que las compañías de telecomunicación, las celulares, quieren entrar, quieren las bandas de 700 MHz, por ejemplo? Y es por esto mismo que ven en la pantalla, em, a la frecuencia, por ejemplo, de 5.8 GHz o 5800 MHz, el radio de transmisión, o sea, la distancia de transmisión en kilómetros, es menos que frecuencias más bajas.
Esto es una propiedad de la radiofrecuencia de telecomunicación celular que permite que a 700 MHz y menos, hasta 600 MHz, la transmisión de celular puede llegar mucho más lejos con menos estaciones base, o sea, menos torres de transmisión. Entonces, es muy beneficioso para las compañías de celular usar las frecuencias entre 616 MHz a 700 MHz, porque pueden lograr una señal más distante, entonces tienen más distancia de alcance de señal con menos antenas repetidoras. Se vuelve algo más económico, así ya no tienen que construir más torres en menos espacio. Al igual también en esas frecuencias, claro, la antena es más pequeña por ser una frecuencia más alta. Y también entonces significa que los celulares pueden tener una antena más pequeña. Entonces los fabricantes de celulares ganan también, los consumidores de celular también ganan porque tenemos celulares más pequeños, con más distancia, menos repetidoras. Se vuelve un tema económico. Para este entonces debemos seleccionar las bandas y frecuencias de una manera más precisa. Eh, ¿Cómo podemos hacer eso? Claro, con Wireless Workbench. Wireless Workbench de Shure es un software de coordinación de frecuencias. Es un software gratis. Se puede descargar de la página web de Shure. Nos permite hacer un escaneo de radiofrecuencias si tenemos sistemas de Shure conectados en red. Podemos también, por ejemplo, captar un espectro de radiofrecuencia con otros analizadores de espectro, por ejemplo RF Explorer o WinRadio, e importar el archivo de escaneo aquí a Wireless Workbench. Sin embargo, es más útil y más eficiente tener un sistema de Shure conectado en red, por ejemplo, el AXT600, que es un gerenciador de espectro. El AXT600 nos puede permitir escanear frecuencias de 470 MHz hasta 900 MHz y también nos puede ayudar a hacer la coordinación de frecuencias, nos puede escanear frecuencias de respaldo para tener una mejor fiabilidad de las frecuencias que estamos usando. Podemos coordinarlas con Wireless Workbench entonces. Podemos monitorear nuestros sistemas inalámbricos para asegurarnos que tenemos buena señal de audio, buena señal de radiofrecuencia. Y también puede calcular frecuencias para sistemas de otros fabricantes. Significa que, por ejemplo, si estamos utilizando Wireless Workbench y tengo un espectro de RF escaneado aquí en el software, puedo entonces decirle al software que tenemos sistemas de otros fabricantes, ya sea otras marcas, y coordinar las frecuencias basado en ese escaneo de espectro en Wireless Workbench. En un futuro cercano puede ser que tengamos la misma situación que ocurre en Sao Paulo, Brasil, en el reglamento de hoy, por ejemplo. Aquí vemos la banda UHF de TV de 470 MHz hasta 806 MHz. Y en Brasil, por ejemplo, se ha seccionado toda la sección de 470 a 698 MHz para televisión digital con una banda restringida del canal 37 que se usa para radioastronomía. Em, si vemos aquí, por ejemplo, vemos lo que cubre un receptor de Accent digital en la banda A, que es 470 a 636 MHz. Esto es lo que se vende en Latinoamérica. Y vemos que cubre justamente sobre el área de televisión digital. Hay también de 470, perdón, de 636 para arriba, también está seccionado para televisión digital. Y ya en Brasil, las compañías celulares ya han prohibido el uso entre 698 MHz a 806 MHz. Esto es prohibido porque hay algunas bandas de guarda, o sea, bandas que separan señales celulares para que no interfieran la una a la otra. Y ya hay compañías de celular como Vivo, como Claro, como TIM, que ya están transmitiendo en esas frecuencias. Ya está prohibido el uso de cualquier sistema inalámbrico o de canal de televisión en esas frecuencias. Ahora, no decimos que este va a ser el reglamento exacto para Sudamérica, pero puede pasar en un futuro cercano. Si es que tenemos la transición de canales analógicos a televisión digital y si es que tenemos la reproducción de ese negocio de la FCC en Estados Unidos
con las compañías celulares que están restringiendo la comunicación en 698 para arriba. Podemos ver un caso así similar en el resto de los países de Latinoamérica. Aquí un análisis de espectro en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Esto es un escaneo de espectro que se hizo con un Axient digital que cubre 470 a 636 MHz. Y aquí vemos entonces los diferentes canales digitales. Todas estas son transmisiones de canales digitales. Hay un par de canales que están disponibles, que hay un espacio libre. Esos son espacios de 6 MHz. Vemos el canal 37, que es un canal restringido, y el canal 38, que es canal libre también. Entonces ahí tenemos un espacio de 18 MHz aproximadamente, donde podemos poner nuestros micrófonos. Ahora, claro, este es el caso en Sao Paulo, en Brasil, ya que hay muchos reglamentos, especialmente de la Anatel, que es la entidad gubernamental regulatoria de telecomunicaciones en Brasil. No estamos diciendo que esto va a pasar por concreto en Sudamérica, pero es un caso muy posible. Ya está ocurriendo en una ciudad de Sudamérica, en Sao Paulo, en Brasil. También estamos de conocimiento de el espectro RF en México, por ejemplo, que también está congestionado y ya se va congestionando en ciudades grandes. Ejemplo, Quito, Guayaquil en Ecuador, en Colombia también, en Perú, en Chile, Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina. Estos países, estas ciudades también están viendo el espacio de RF, se va encogiendo poco a poco, se va congestionando más y más. De ahí entonces viene una solución que ofrece Shure, que es el nuevo Accent Digital. Seguro han visto, nosotros también anunciamos mucho el Accent Digital. Es un sistema que es muy eficiente en términos de el espectro de RF, por ser un sistema digital. Em, Ahora, Accent Digital no es un sistema que, por ejemplo, Shure dijo, vamos a hacer un nuevo sistema digital para lanzarlo a la venta, al mercado, para tener otro sistema digital. No es el caso. Accent Digital se presenta como una solución a los retos, a los desafíos que tenemos con el espectro de RF, con qué es lo que está pasando con las diferentes ciudades. Y también sabemos que en eventos grandes, en festivales, por ejemplo, se requiere más y más sistemas inalámbricos, especialmente sistemas de micrófonos, sistemas de monitoreo inalámbrico, los in-ears, por ejemplo. Entonces, Accent Digital viene a ser una buena solución para esto. Otra cosa también que Shure hizo es, este sistema estaba ya listo para salir al mercado hace 2 años, pero Shure tomó esos 2 años para evaluar el sistema con diferentes ingenieros en Estados Unidos, en Europa, para asegurarnos que este sistema funcione de la mejor manera, que sea en verdad eficiente en el espectro RF, que funcione como Shure está diciendo que funciona, que es un sistema muy confiable, muy estable. Accent Digital utiliza también un nuevo esquema de modulación, que es cómo se comunica el micrófono con el receptor, que hace que la señal sea más estable, más confiable. Es como que el receptor está poniendo más atención a la señal que viene del micrófono transmisor que de cualquier otra interferencia, cualquier otro ruido o cualquier otra señal de radiofrecuencia. Accent Digital entonces tiene una variedad de transmisores también. Por ejemplo, Accent Digital tiene la línea AD, que la vemos aquí a la izquierda. La línea AD es, digamos, un micrófono convencional, no tiene el cambio de frecuencias. La línea ADX, que la vemos aquí en la derecha, va a estar disponible a mediados de este año y tiene el cambio de frecuencias. O sea, si tiene alguna interferencia, la línea ADX puede cambiar frecuencias automáticamente para evadir cualquier interferencia. La línea AD que vemos en la izquierda ya está disponible hoy con el receptor AD4D de 2 canales o AD4Q de 4 canales, y la línea ADX va a estar disponible más adelante en este año, y va a funcionar con el mismo receptor. Entonces, si ya tenemos el receptor con la línea AD y más adelante queremos conseguir la línea ADX con el cambio de frecuencia, simplemente es conseguir los transmisores y usar el mismo receptor. Ya el receptor no cambia.
Vale la pena también mencionar que el receptor utiliza todos los mismos cables, las mismas antenas de Shure. Si ya tenemos un sistema de rack, por ejemplo, con dos antenas, distribución de antenas, podemos usar el mismo distribuidor, los mismos cables, las mismas antenas con el Axiom Digital. Una cosa también es que el Axiom Digital tiene un ancho de banda muy amplio. El receptor es de 470 a 636 MHz y los transmisores también son de 470 a 636 MHz. Entonces ya no tenemos ese problema de bandas como J5, L6, G1, nada de eso. Eso ya se acabó con Axiom Digital. También Axiom Digital se puede configurar para no sobrepasar las bandas que están restringidas en ciertos países. Ejemplo, en Estados Unidos ya no se puede usar de 616 MHz para arriba. Axiom Digital tiene la posibilidad de configurar la restricción de banda para que transmita en 470 a 616 MHz y no más arriba. Entonces es muy flexible el sistema, especialmente en estos tiempos de el espectro RF que se va encogiendo poco a poco cada vez más. Es muy eficiente en el espectro, no ocupa mucho espacio. Si volvemos a este ejemplo de Brasil, por ejemplo, tenemos estos espacios en blanco. Estos espacios son los espacios que no tienen un canal de televisión, son espacios de 6 MHz. Axiom Digital entonces por el esquema de modulación puede ocupar hasta 17 canales en 6 MHz en modo estándar. Modo estándar nos permite usar las tres potencias de transmisión disponibles, 2 mW, 10 mW, hasta 35 mW. Y hasta 47 canales en 6 MHz con el modo de alta densidad, modo High Density, que restringe la potencia a 2 mW. Vemos aquí entonces un gráfico. Si vemos el gráfico azul, el azul muestra el modo estándar, que ocupa entonces un espacio de 200 kHz, que no es mucho espacio. Y el gráfico amarillo muestra el modo High Density. Entonces hace que la señal sea más angosta aún, que sea más eficiente en el espectro, que ocupe menos espacio. Así podemos colocar muchos más micrófonos juntos los unos a los otros sin tener problemas de interferencia o problemas de intermodulación. Modo estándar y modo High Density entonces. Modo estándar utiliza 200 kHz de ancho. Nos permite usar todas las potencias del Axiom Digital, 2 mW, 10 mW, 35 mW. Con Axiom Digital, como la señal es mucho más estable, podemos lograr también una distancia mayor a la que se podía antes. Hemos hecho pruebas de distancia con Axiom Digital donde hemos llegado hasta 350 metros con antenas bien puestas, usando una frecuencia limpia, con buena línea de vista con el micrófono transmisor, a la potencia máxima de 35 mW. 350 metros es mucha distancia. 35 mW no es mucha potencia, no requiere tanta potencia para transmitir tan lejos. Modo de alta densidad entonces requiere 100 kHz de ancho, que también es muy eficiente. El estándar de 350 kHz espaciado, o sea, puede hasta 17 micrófonos en 6 MHz en modo estándar y 47 micrófonos en modo de alta densidad. El modo de alta densidad de comparación utiliza un espacio ocupado de 125 kHz y podemos usar hasta 47 micrófonos en 6 MHz, un espacio de 6 MHz. Si vemos aquí, por ejemplo, un analizador de espectro, estos son los múltiples canales de Axiom Digital en alta densidad a través de 6 MHz. Entonces aquí podemos usar en estos espacios pequeños, en ese espacio libre, en el espectro de Sao Paulo, por ejemplo, ya podemos poner hasta 47 micrófonos en ese espacio pequeño, sin tener que utilizar todo el rango de frecuencia, sin tener que ocupar más frecuencias, sin tener que preocuparnos de que se interfieran las frecuencias la una a la otra. Entonces, si tuviéramos este ejemplo en Sao Paulo, en Brasil, por ejemplo, donde tenemos muchos canales digitales y tenemos muy pocos espacios para usar, podríamos usar modo estándar Axiom Digital sin usar los espacios entre los canales de televisión. Entonces, en los espacios donde está libre la frecuencia,
espacio de 6 MHz, 17 canales en un segundo espacio, 34 sistemas, 17 canales más. Ya podríamos lograr en este espectro que vemos aquí, logramos 46 canales con accent digital en modo estándar. Y esto es sin usar los espacios entre los canales de televisión. Si vemos entre los canales de televisión, vemos un espacio muy pequeño que que tiene un espectro de frecuencia un poco más bajo. Entonces tenemos entre los canales de televisión hay una frecuencia que no tiene tanta señal de los canales de televisión. Entonces podemos usar esos espacios si queremos usarlos. Aquí otro ejemplo, sin usar los espacios entre canales de televisión, 120 canales con accent digital en modo de alta densidad. Entonces, si tenemos que tener 120 micrófonos por alguna razón y tenemos que colocarlos en un espacio tan pequeño, se puede hacer esto con accent digital. Y aquí el ejemplo, usando los espacios entre los canales de televisión con accent digital. Ahí logramos 200 canales en modo de alta densidad, en modo high density. Claro, esto restringe la potencia a 2 miliwatts, pero se puede lograr muchísimos canales dentro de un espacio muy pequeño. Muy bien, hemos llegado entonces al espacio de preguntas. Veo que algunas preguntas ya han entrado aquí. Em, Nos preguntan, por ejemplo, si llevamos un sistema en J5 y usa parte de 500 y parte de 600, si entra en infracción. Claro, depende del país. Por ejemplo, si estamos en Estados Unidos y tu sistema J5 cubre hasta 616 MHz, puedes usarlo hasta 616 MHz, pero más de eso ya entra en infracción. Si por ejemplo la frecuencia llega a 636 MHz y colocas micrófonos entre 617 y 636, ahí ya estaríamos entrando en esa infracción. Si la FCC detecta que estamos usando esas frecuencias, ya caería una multa. Sí, exactamente. Nos dicen el proceso de televisión está actualmente en proceso de cambio en Colombia. Está en proceso de cambio en todos los países de Sudamérica. Em, lo único sí de la transición de canales de televisión analógico a digital es de que es un poco difícil para los canales de televisión transicionar, y también es un poco difícil que las entidades gubernamentales estén sobre ese tema a todo tiempo y que estén continuando con ese tema. Por tema de reglamentos, por tema de leyes, todavía se está debatiendo, por ejemplo. Pero entonces los países todavía están en transición. Ya se esperaba que la televisión digital ya iba a empezar a transmitir en todos los países para este año, pero se está demorando un poco, están un poco retrasados. Algunos países va a demorar hasta el 2020 para llegar a ese punto. Vamos a esperar un poquito más a ver si recibimos un poquito más de preguntas. Aquí nos preguntan si el futuro va para las señales digitales, ¿qué va a pasar con sistemas analógicos como VLX? Em, Van a seguir pudiendo funcionar. Lo único que si ya tenemos mucha transmisión digital de televisión y ya tenemos menos espacio para usar los VLX, entonces lo que va a pasar es de que va a llegar a un punto en que los sistemas VLX ya no van a poder encontrar una frecuencia disponible o una frecuencia libre para usar. Em,
Especialmente porque BLX, claro, es un sistema a nivel de entrada, es un sistema no tan profesional. Entonces el sistema BLX se va a encontrar con esos problemas más adelante de no poder encontrar una frecuencia disponible. Ahora, claro, depende del país, porque algunos países, por ejemplo, BLX puede ser que esté en una frecuencia donde está completamente libre y va a poder funcionar tranquilamente. Eso va a ser también un tema de coordinación de frecuencias y también un tema de qué banda estamos usando los sistemas BLX. ¿Qué se puede hacer con las bases que tienen esas frecuencias? No funcionarán. Pues sí, correcto. Por ejemplo, en la banda, nos están preguntando sobre la banda J5. J5 era una banda que usaba el sistema UHF-R, que va de 578 MHz a 637 MHz. Esta banda ya está descontinuada porque sobrepasa los 616 MHz. Sin embargo, todavía se puede usar entre 578 a 616 MHz. Ahora, si esa banda 578 a 616 MHz ya está ocupada, entonces vamos a tener problemas usando esos sistemas. Ya no vamos a poder encontrar una frecuencia libre. En México nos preguntan si hay algún apoyo de Shure para cambio de frecuencia. Te recomendamos consultar con nuestro distribuidor autorizado en México, que es Representaciones de Audio, y te puede enviar por correo la información de ellos un poquito más adelante. Con una potencia de transmisión de 2 miliwatts, ¿cuál es la distancia máxima de transmisión estable sin cortes de RF? Me imagino que te refieres a Axin Digital. Axin Digital puede lograr muy buena distancia, inclusive a 10 miliwatts. Justamente ayer estuvimos en un seminario en Colombia donde teníamos antenas adentro de una tienda y salimos a caminar con el Axin Digital a 10 miliwatts y podemos llegar hasta 2 cuadras lejos del local con buena línea de vista. Em, pero 2 cuadras es una distancia significante, a 10 miliwatts. Entonces a 2 miliwatts puede ser que se recorte un poco la distancia, pero todavía vas a poder lograr, por ejemplo, cubrir un escenario grande, un escenario de teatro, por ejemplo, o un escenario de teatro más grande. 2 miliwatts también con buena posición de antena, puedes cubrir también un escenario de estadio también. Em, pero claro, depende de qué tan limpia está la frecuencia, tu posición de antenas. Si estamos haciendo todo correcto, puedes lograr una buena distancia. ¿Cuál es el alcance máximo con 35 miliwatts? Depende también si tienes la antena bien colocada, si tienes una frecuencia buena, limpia, disponible. Em, Hemos logrado hasta 350 metros o más. Un ejemplo, estábamos en Guatemala con un par de antenas enfocadas y estábamos al lado del aeropuerto internacional de Guatemala donde hay mucha frecuencia mucha interferencia de RF. Y teníamos dos antenas colocadas en una terraza apuntadas sobre una pista y a vista, a plena vista, nosotros a ojo natural, nosotros decíamos, ok, estamos ahí como a 150 metros, pero un técnico de audio nos ayudó con un rangefinder, que es un visor que podemos mirar a dónde está el micrófono y con láser nos muestra la distancia y el lector leía 363 metros a 35 miliwatts con antenas bien puestas, con una frecuencia disponible, pudimos lograr esa distancia. No entiendo bien esta pregunta. Nos preguntan, sin importar la distancia del micrófono a receptor, en esta frecuencia se afecta algo por distancia. Si te estás refiriendo que a diferentes frecuencias si se puede afectar la distancia, no. Esto es porque las frecuencias que utilizamos con sistemas inalámbricos de 100 MHz para arriba, esas frecuencias son muy altas, entonces ya viajan a la velocidad de la luz. Entonces es una velocidad constante para todas las frecuencias. Pregunta si tenemos conocimientos en Colombia, la CREC
va a imponer multas por interferir a frecuencias restringidas. De lo que yo sé, no, no, pero mejor consultar con nuestro distribuidor autorizado en Colombia, Yamaki. Ellos también te pueden asesorar en el tema de radiofrecuencias en Colombia y también están al tanto de lo que está haciendo la entidad gubernamental para evitar si puedes incurrir alguna multa, alguna infracción. Entonces, mejor consultar con el distribuidor autorizado en Colombia. También te voy a enviar la información de contacto de ellos por correo. Nos preguntan si esto quiere decir que cuando todo se vuelva digital y estemos usando los micrófonos inalámbricos convencionales, estos ya no funcionarán o tendrán problema. Seguirán funcionando con tal que tengas una frecuencia limpia. Pero si hay muchos canales de televisión, como el ejemplo que mostramos en la pantalla en Sao Paulo, es un ejemplo ya un poco más exagerado, porque en Sao Paulo tienen más canales digitales y todos reglamentados por la Anatel. Entonces todos están puestos en esa cierta banda. Em, en ese caso, claro, si tenemos un sistema inalámbrico convencional, digamos un sistema SLX o inclusive UHF-R, ya vamos a tener problemas en cómo lo podemos usar. Ya tenemos que buscar bien, tenemos que hacer un escaneo de espectro para ver dónde podemos posicionar el micrófono en qué frecuencia. Ya también, por ejemplo, el autoescaneo del mismo receptor ya comienza a no funcionar tan bien porque no es tan preciso como hacer un escaneo en Wireless Workbench, por ejemplo, y coordinar nuestras frecuencias ahí. Entonces puede ser que escanee frecuencias automáticamente el receptor y no encuentre una limpia hasta que hacemos un escaneo de radiofrecuencia en Wireless Workbench y ahí podemos coordinar esa frecuencia bien. Nos preguntan si hay alguna página donde pueda consultar la frecuencia de cada país. Te recomendamos consultar con el distribuidor autorizado de tu país. Ellos tienen también más información sobre eso, entonces ellos te pueden ayudar con ese tema. Nos preguntan si Shure está desarrollando algún tipo de cambio para el transporte de la señal desde las antenas a los receptores para poder tenerla de manera más eficiente. Sí, ese sería el Accent digital. El Accent digital utiliza un esquema de modulación que hace que la señal sea más eficiente y sea más confiable. Entonces tienes una señal más estable con menos interrupciones. Nos preguntan si la banda J3 en México tiene libre parte de ese rango. Te recomendaría contactar al distribuidor autorizado de México, que es representaciones de audio. Te puedo enviar la información de contacto de ellos por correo. Nos preguntan si Wireless Workbench ya se encuentra en español. Pronto, tenemos una actualización que sale pronto que va a tener el lenguaje en español, por ahora solamente en inglés. Y nos pregunta nuevamente si será pronto el cambio en México con la IFETEL. Te recomendaría, de lo que yo tengo entendido, en las transmisiones digitales de televisión, ya todas las cadenas de televisión son digitales en México desde enero del año pasado. Pero si necesitas más información, te puedo referir a nuestro distribuidor autorizado. También te va a pasar la información por correo. Vamos a esperar a ver si entran más preguntas. Nos preguntan, Shure no podrá inventar micrófonos que funcionen en forma universal como los controles de televisión para no perder la inversión que hace uno con estos aparatos. Siempre se va a desarrollar nuevos sistemas inalámbricos. Em, Esta es la realidad que estamos viviendo hoy en día, que estamos teniendo estos cambios. Claro, no hay manera de predecir si esto va a cambiar nuevamente en 5 o 6 años. Em, por ejemplo, en Estados Unidos, la banda VHF ya se encuentra un poco más libre, pero en Sudamérica, en Latinoamérica, todavía se usa la banda VHF para transmisión de televisión. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se ofrecen los sistemas ULXD y QLXD en VHF también. Em,
Siempre se va a desarrollar nuevos micrófonos, como por ejemplo el Accent Digital. El Accent Digital también se desarrolló para ser más eficiente, pero también hay que considerar varias cosas. No es algo tan fácil como, digamos, un control remoto de televisión, porque estamos enviando información de audio. Entonces tenemos que enviar la onda de audio, que es una onda compleja. En el caso de Accent Digital, por ejemplo, el audio tiene que entrar al micrófono, convierte esa señal a una señal eléctrica y tiene que convertir esa señal eléctrica a digital para que sean datos, valores, ceros y unos. Y después modular eso a radiofrecuencia. Cuando llega al receptor, se desmodula la radiofrecuencia y se interpretan esos valores digitales a audio analógico de nuevo. Entonces es un proceso bastante complejo. Em, para enviar toda esa información de audio y que no tenga ninguna manipulación o que no ocupe tanto espacio tampoco en el espectro. Entonces, esas son tecnologías que se van desarrollando cada vez más y más. Entonces, siempre vamos a estar desarrollando, siempre vamos a estar buscando la mejor manera de transmitir, pero no es tan fácil como inventar una forma universal como controles de televisión, que solamente envían control. Tenemos que asegurar que esté enviando el audio de buena calidad y que cuando usemos el audio tenga la buena calidad que para usarlo en un evento grande como un festival de música, por ejemplo. Nos preguntan si Accent Digital ya está a la venta en México. Sí, definitivamente. Te paso también la información del distribuidor autorizado para que la tengas. En el tema de fibra óptica, por ejemplo, se puede hacer, por ejemplo, si tienes una antena conectada a un convertidor de RF a fibra óptica y de ahí tener una larga distancia, porque fibra óptica puede cargar la señal de RF por muy larga distancia, eso puedes hacer. Entonces la señal viaja por muy larga distancia a través de fibra óptica, llega a un convertidor de fibra óptica a RF y después al receptor o al distribuidor de antenas. Eso sí, definitivamente puedes hacer. Hay algunas compañías como eh, por ahora se me escapa el nombre. Pero hay una compañía, hay algunas compañías que pueden convertir RF a digital. eh, por ejemplo, Evertz, EVRTZ, es una compañía que hace convertidores de fibra óptica a radiofrecuencia que podemos usar hoy con todos nuestros receptores de la marca Shure. Si nos dicen SLX, por ejemplo, en Ciudad de México, que hay más congestión porque ya tenemos más televisión digital, ya tenemos también comunicación de telefonía celular, SLX en la banda J3 ya no está funcionando. Eso va a pasar poco a poco. Por eso es que sistemas que funcionaban hace 10 años, por ejemplo, ya no están funcionando tan bien hoy en día. Em, Eso es lo que va a pasar. SLX, por ejemplo, banda J3 en México ya no funciona, entonces el distribuidor ya no está ofreciendo esa banda. Este material se va a hacer disponible en nuestra página YouTube. Te voy a enviar el enlace también youtube.com, la página Shure en español. Buscan el playlist seminarios web y van a ver este seminario grabado ahí también. La banda de 700 MHz en Colombia, ¿cuándo será asignada y de qué forma será con los diferentes operadores de telefonía celular? Esa información todavía no la tenemos. Em, claro, esto está pasando en Estados Unidos, pero se proyecta que va a pasar en Sudamérica en algún momento. Te recomendaría mantener contacto con nuestro distribuidor autorizado en Colombia, Yamaki. Te voy a enviar la información de contacto de ellos también. Sí, en efecto, nos preguntan, tal vez Shure piensa regresar a la banda VHF ya que está saturada la banda UHF. En Estados Unidos ya se está vendiendo, por ejemplo, ULXD y QLXD en la banda VHF y se está usando un poco, pero sin embargo en ciudades de Sudamérica todavía hay transmisión de televisión y radio en VHF. Entonces, depende del país. Lo tendríamos que analizar con nuestros distribuidores autorizados a ver si la banda VHF es viable y así podemos ofrecer los sistemas ULXD, QLXD en VHF en esas ciudades también. ¿Los receptores UC4 tendrán algún problema? Estos ya tienen 10 a 15 años. Puede ser.
depende de qué tanto congestionamiento de RF hay en tu lugar de trabajo. Em, si no hay mucha congestión, todavía puede ser que se puedan usar, pero más recomendable también hacer un escaneo de radiofrecuencias con Wireless Workbench. También está el perfil de UC4 ahí en Wireless Workbench, entonces puedes coordinar frecuencia usando ese receptor y puedes ver si es que te va a funcionar o no, con mejor manera. Pues bien, tenemos un par de minutos más. A ver, esperamos a ver si vienen un poco más de preguntas. Y también les pido disculpas si viene la pregunta un poco tarde. Tenemos una pequeña latencia entre que ustedes escuchan mi voz y entre que llegan las preguntas. Pues muy bien, no han entrado más preguntas. Si tienen cualquier otra pregunta o quieren hacerme una pregunta directamente, me pueden enviar un correo electrónico a la dirección en la pantalla, paucar-miguel@shure.com. Nuevamente, este webinario se está grabando, se va a publicar en YouTube, en la página de Shure en español, en el playlist de seminarios web. Ahí lo pueden ver en cualquier momento si es que no pudieron alcanzar esta difusión. Muchísimas gracias por atender. Espero que tengan un muy buen viernes y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima.